Hola y bienvenidos. En este video tutorial vamos a ver cómo trabajar con arrays en TypeScript. Comenzamos. Bueno, vamos a ver en este video tutorial cómo trabajar con arrays porque el concepto de array es lo mismo en TypeScript que en cualquier otro lenguaje de programación. Lo único que varía es la sintaxis con la que se declaran y se trabajan con arrays en TypeScript, y también, bueno, pues puede ser que un lenguaje de programación en concreto tenga alguna funcionalidad para trabajar con arrays que no tengan otros lenguajes de programación, ¿vale? Pero en principio el concepto es el mismo. Nosotros hasta ahora, bueno, pues estábamos trabajando con tipos de datos y un tipo de datos en concreto se lo podíamos asignar a una variable. Por lo tanto, hasta ahora solo podíamos hacer que en una variable solo podíamos almacenar un dato en concreto. Bueno, pues los arrays, trabajando con arrays nos va a permitir poder almacenar más datos, más de un dato en una misma variable. Imaginaros que tenemos las edades de 30 alumnos de una clase. Bueno, pues tendríamos que, como lo estábamos haciendo hasta ahora, crear 30 variables para ir almacenando las diferentes edades de cada uno de los alumnos en variables. Lo que nos permiten los arrays es en una misma variable almacenar las edades de los 30 alumnos. Para trabajar con arrays le vamos a decir que vamos a crear una variable que se llame edades, y con los corchetes le vamos a decir que este tipo de variable es de tipo array. Quiere decir que vamos a poder almacenar más de un dato. Y aquí entre corchetes también, ¿vale? Entre corchetes le vamos a decir las edades que queremos almacenar en esa variable de tipo array. El primer alumno le vamos a decir que tiene 10 años, el segundo 25, el tercero 13, el cuarto 45 y el quinto, por ejemplo, 33, ¿vale? De esta manera le estamos diciendo que en la variable edades no solo va a contener una edad, sino que va a contener la edad de 5 alumnos. Cuando trabajamos con TypeScript le podemos decir aquí el tipo de datos que queremos almacenar en el array. Por lo tanto, si estamos almacenando números, pues le podemos decir que esa variable tipo array va a tener datos de tipo number, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros tratamos de almacenar un texto, veis que nos da error. Si tratamos de almacenar un tipo de datos boolean, también nos da error, ¿vale? Por lo tanto, con TypeScript nos permite decirle qué tipo de datos podemos almacenar en este array, ¿vale? Veis que aquí en el array, bueno, pues estamos almacenando un dato que puede ser la edad del primer alumno, del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto. Bueno, nosotros también trabajando con TypeScript podemos declarar los arrays y asignarles valor de una manera diferente, ¿vale? Vamos a crear otro array que se llame edades2, y aquí le vamos a decir que este edades2 va a ser de tipo array, ¿vale? Y aquí entre el signo de menor que y mayor que le vamos a decir el tipo de datos que queremos que contenga ese array, ¿vale? Ya sea datos de tipo string, o en este caso vamos a hacer lo mismo que hacíamos con el otro, de bueno, pues decirle que edades2 va a contener un array con datos de tipo number, ¿vale? Y luego en la siguiente línea le podemos decir que edades2 sea, por ejemplo, igual a, y aquí entre corchetes le vamos a decir que sea igual a 35 años, 45, 15, 33 y 22, ¿vale? Estas son dos maneras válidas de declarar arrays. En este caso, bueno, pues declaramos el array y le asignamos el valor a continuación, y posteriormente el segundo array, bueno, pues lo hacemos con este método en el que primero lo declaramos y luego le asignamos valor, ¿vale? También nos funcionaría si nosotros aquí le ponemos el igual y le asignamos los valores, ¿vale? Igual que estamos haciendo en la primera línea, en la que en la misma línea declaramos el array y le asignamos el valor.
Bueno, tenemos dos arrays, uno creado con este método, otro con este método. Si nosotros queremos extraer cualquier elemento del array, bueno, pues vamos a hacer referencia a la variable de tipo array y luego al índice del dato que queremos extraer, ¿vale? Este sería el dato con índice 0, este sería con índice 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, si queremos mostrar en la consola el elemento, el primer elemento de lo que sería el array edades, bueno, pues en principio sería el 10. Vais a ver que nos pone al ejecutar, nos pone que es el 10. Si quisiéramos el 1, el segundo elemento, que es el que tiene índice 1, bueno, pues vais a ver que nos pone, en este caso, 25. Y este sería el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Por lo tanto, si ponemos el 4, veis aquí que nos va a poner el 33, que es el último elemento. Si lo hiciésemos con el segundo array, ¿vale? Veis que también este método funciona. El cuarto elemento sería 33, veis que nos pone 22, ¿vale? Bueno, el elemento con índice 4, este sería el elemento con índice 0, 1, 2, 3 y 4, por lo tanto nos pone 22. Si tratamos de poner un índice y ese índice no existe en el array, en este caso existe el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, si tratamos de poner en la consola el elemento 5, como ese elemento no está asignado al array, vais a ver el valor que nos devuelve, ¿vale? Nos devuelve undefined. Bueno, nosotros hemos declarado los arrays y les hemos asignado valor en la misma línea, ¿vale? Pero luego posteriormente en el código podemos asignar a estos arrays, bueno, pues diferentes, bueno, añadir elementos, quitar elementos y modificar el valor de alguno de los elementos que nosotros tenemos con los que hemos inicializado, por así decirlo, el array. Por lo tanto, si nosotros le decimos aquí, trabajando con el array edades2, si le decimos posteriormente de asignarle estos valores al array edades2 y poner en consola el elemento, por ejemplo, 1, que sería 45, vamos a ejecutarlo. Veis que nos pone 45. Bueno, pues nosotros posteriormente en código le podemos decir que edades2 en su índice, por ejemplo, 1, le vamos a decir que tenga el valor de 100. Por lo tanto, posteriormente, cuando nosotros ponemos en la consola ese elemento, console.log, le vamos a decir que nos ponga edades2, su índice 1, que es el que acabamos de modificar, ¿vale? Un poquito para que veáis cómo se modifican una vez que los hemos inicializado, cómo se asignan valor, luego posteriormente con código, ¿vale? Por lo tanto, vamos a borrar la consola y esta línea de código lo que nos hace es, bueno, pues inicializar los dos arrays, nos pone el elemento con índice 1 de edades2, que es 45, luego a ese elemento le asignamos 100 y nos va a colocar ese elemento ya modificado con el valor de 100. Por lo tanto, primero nos va a poner 45 y después 100, ¿vale? Ahí lo tenemos. Así es como se asignan valores a los diferentes elementos de un array una vez que ya se han inicializado. Bueno, hemos visto cómo acceder a un elemento en concreto de un array, pero si nosotros, por ejemplo, aquí en el console log, en vez de decirle que nos imprima un elemento en concreto, le decimos que queremos imprimir todos los elementos del array, bueno, pues vais a ver que simplemente poniéndole el nombre del array sin hacer referencia al índice, vais a ver que cuando nosotros ejecutamos, bueno, pues nos devuelve ese array completo. Vale, vamos a poner esta línea que tenemos aquí como comentario para que no se nos siga ejecutando. Y veis que cuando nosotros ejecutamos esta línea de código nos pone el array completo, ¿vale? Por otro lado, si nosotros, por ejemplo, ponemos el nombre del array y ponemos un punto, nos salen todas las propiedades y métodos que podemos utilizar con este array en concreto. Si nosotros ponemos en la consola el edades.len, lo que nos dice, lo que nos devuelve la propiedad len de un array en concreto es el número de elementos que tiene ese array. Por lo tanto, si nosotros queremos saber el número de elementos que tiene
edades, vais a ver que nos pone 5, ¿vale? Si nosotros ejecutamos este código, nos dice 5. Si nosotros tratamos de asignar otro valor al array, vais a ver que ahora nos pone que tenemos 6 elementos en ese array. También, si nosotros, como hemos visto antes, si nosotros tratamos de asignar un elemento de tipo string al array, como el array lo hemos declarado de tipo number, nos da error, ¿vale? Bueno, pues le podemos decir que con la barrita vertical que tenemos en el teclado numérico de arriba, yo la tengo justo en el 1, bueno, pues con esa barrita vertical le podemos decir que este array le podemos asignar datos de tipo, tanto de tipo number, por ejemplo, como otro tipo de datos cualquiera, ¿vale? Por ejemplo, le vamos a decir que ese array admita datos tanto de tipo number como de tipo string. Cuando ya hacemos esta expresión de declarar el tipo de datos number o que admita el tipo de datos number, string, se lo vamos a poner entre paréntesis, ¿vale? Para que no nos dé error. Por lo tanto, veis que a un mismo array le estamos asignando, lo estamos inicializando, declarando que ese array le vamos a poder asignar datos de tipo number y datos de tipo string, ¿vale? Y veis que no nos da ningún problema. Si nosotros le decimos aquí que nos muestre, por ejemplo, edades de su índice, sería el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, pues veis que nos va a mostrar lo que es el nombre de Pepe. Ahí lo tenéis, ¿vale? Interesante esta expresión para poder asignar diferentes tipos de datos a un mismo array. Es muy importante que cuando trabajamos con arrays, bueno, pues sepamos utilizar bucles para podernos recorrer todos los elementos de ese array, ya sea para asignarles nuevos valores, ya sea para extraer valores de esos arrays, de algún elemento en concreto, o ya sea para hacer operaciones con los diferentes elementos del array. Vamos a utilizar un bucle for con esta expresión, por ejemplo, var edad of edades, y esta expresión lo que va a hacer es que se va a ir recorriendo todos los elementos del array, ya tenga un elemento, 2, 3, 4, 10, 20, 50. Es como un for each en otros lenguajes de programación. Se va a recorrer todos los elementos del array y por cada elemento del array que se vaya recorriendo no lo va a almacenar en edad. Por lo tanto, la primera vez que se ejecute el bucle va a hacer referencia a este elemento, la segunda vez a este, la tercera vez a este, ¿vale? Por lo tanto, en edad se van a ir almacenando los diferentes elementos de ese array. Por lo tanto, si nosotros ponemos en la consola lo que contiene la variable edad, bueno, pues vais a ver que de esta manera nos recorremos todos los elementos del array y nos los imprime en la consola, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Y este bucle es súper efectivo porque si, por ejemplo, este array no tiene tantos elementos, también funcionaría si tuviese 4, porque lo que hace es recorrerse desde el primero hasta el último. Veis que en este caso nos devuelve 10, 25, 13 y 40. 10, 25, 13 y 45. También hay otra versión de este bucle que es con el in. En este caso nos plasmaría en la consola los diferentes índices que tiene este array, ¿vale? En este caso con el of nos pone los valores y con la segunda versión con el in lo que nos pone son los índices. Otra manera que se ha estado utilizando toda la vida para recorrerse los diferentes elementos de un array, bueno, pues es con un bucle for convencional, ¿vale? Le vamos a decir que vamos a crear una variable de control que la vamos a inicializar en 0, ¿vale? La variable i va a hacer referencia a los diferentes índices del array que nos vamos a ir recorriendo y le vamos a decir que se vaya ejecutando el bucle mientras i sea menor que 4. Vamos a ponerle aquí el menor que 4 porque se va a ir recorriendo los diferentes índices, los diferentes elementos del array y como el índice mayor que tiene este array es 3, bueno, pues mientras se cumpla esta condición se va a estar ejecutando el bucle. Y vamos a incrementar la variable control en 1 cada vez que se ejecute el bucle y
va a valer lo que valía antes, en principio 0, la primera vez 1, la segunda vez 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y para imprimir el elemento del array que nos estamos recorriendo, bueno, pues, o para hacer referencia al elemento del array que nos estamos recorriendo, le vamos a decir que queremos pintar edades del índice que venga referenciado por la variable de control i. De este modo, bueno, pues también es otra forma de recorrernos los diferentes elementos de un array, ¿vale? También funcionaría si, por ejemplo, le asignamos aquí, vamos a hacerlo, por ejemplo, con el de abajo para que veáis que también, ahí lo tenemos, le vamos a decir edades 2 en función de i y vais a ver que nos pone 40, 35, 45, así hasta el 35 final, ¿vale? Este es otra manera de recorrerse los elementos de un array. Ejecutamos y veis que nos devuelve 35, 45. Bueno, en principio, como le hemos dicho que sea mientras i sea menor que 4, en este caso, como nosotros tenemos el array con 2, 4, 6 elementos, sería menos i, mientras que i valga menor que 5. Y ahora sí vais a ver que nosotros vamos a poder ejecutar ese bucle y nos pinta, bueno, aquí serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, siempre que sea menor que 6, ¿vale? Ahora sí nos va a funcionar. Y si lo queremos hacer dinámico, ahora sí nos ha puesto en la consola los seis elementos. Si lo queremos hacer dinámico para que nos funcione independientemente si el bucle tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o los elementos que sean, si nosotros le ponemos aquí mientras i sea menor que lo que nos devuelve la propiedad len del array en concreto, ¿vale? Si le ponemos aquí edades.len, bueno, pues vais a ver que en este caso nos va a imprimir los 2, 4, 6 elementos de ese array. Si nosotros ejecutamos, vamos a ponerle aquí edades 2, que es el array de abajo. Vamos a limpiar la consola y vais a ver que nos pone los 6 elementos, ¿vale? 35, 45 hasta el 22, 35. Y todo esto es dinámico porque si nosotros le añadimos otro elemento también nos funcionaría, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y lo mismo si nosotros le quitásemos elementos al array, ¿vale? En este caso va a imprimir solo hasta el 33. Diferentes maneras de utilizar bucles para recorrernos los diferentes elementos de un array. Bueno, igual que trabajamos con los arrays, como hemos visto en el ejemplo, en el que en la misma variable podíamos almacenar edades de diferentes alumnos y hacíamos referencia a cada uno de los índices de ese array para acceder a cualquiera de los datos, también podemos tener arrays de 2 dimensiones, ¿vale? En el que, por ejemplo, en la variable alumno podemos almacenar tanto el nombre como el apellido. Vamos a tener la variable alumno y aquí veis que en principio tenemos una simple columna con varios registros. Bueno, pues aquí vamos a tener una columna con varios registros donde vamos a almacenar el nombre y una segunda columna con varios registros donde vamos a almacenar los apellidos. Si aquí hacemos referencia a un índice nada más, ¿vale? Bueno, hacemos referencia al índice a través de su índice 0, 1, 2. Bueno, pues aquí le tenemos que decir, como aquí ya tenemos varias filas y tenemos varias columnas, bueno, pues para cada elemento del array vamos a tener que hacer referencia a su fila y su columna. De modo que este elemento, bueno, pues sería el array de... Para acceder a este elemento de este array, bueno, pues tendría que ser, ve que está en la fila 0, empezamos siempre en la fila 0 y en la columna 0 y esta sería la columna 1. Por lo tanto, este elemento haríamos referencia a él a través del índice 0, 0, porque está en la fila 0 y en la columna 0. A este de la derecha, bueno, pues haríamos referencia, como está en la fila 0, bueno, pues haríamos referencia a la fila 0, pero a su columna 1, ¿vale? Por lo tanto, cuando trabajamos con este tipo de arrays, ya tenemos que hacer referencia tanto a la fila como a la columna. Un poquito tenemos que hacer referencia a 2 dimensiones. Este elemento en concreto, bueno, pues sería el de la fila 2,
¿vale? Ese que tenemos ahí sería el elemento de la fila. Sería el elemento de la fila 2, ¿vale? En cuanto a la fila sería el índice 2, pero la columna, como está en la segunda columna, bueno, pues sería el índice 1 de la columna. De este modo vamos a poder acceder tanto para asignar valores como para luego extraer valores a cualquier elemento de este array de 2 dimensiones, ¿vale? Haciendo referencia a las 2 dimensiones. Una en principio, bueno, pues considerarlo, si estamos trabajando en Excel, una dimensión serían las filas y otra las columnas. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos representar este tipo de arrays en TypeScript. Bueno, si tomamos como referencia el primer array donde podemos almacenar datos de tipo number y tipos de datos string, le vamos a decir que va a tener este array 2 dimensiones, ¿vale? Aquí le decíamos que tenía una, aquí que tenía 2. ¿Veis cómo solo tiene una dimensión? Nos está dando errores. Por lo tanto, en la primera dimensión le podemos decir que tenga el nombre, ¿vale? Y en la segunda dimensión de ese primer elemento, bueno, pues sería la edad, ¿vale? Vamos a almacenar nombres y edades. Este sería, vamos a decirle aquí un poquito para no confundirnos, le vamos a decir que estos son la variable alumno, ya no serían edades, sino que va a ser la variable alumno. Y en su columna 0 va a contener los nombres y en su columna 1 las edades, ¿vale? Por lo tanto, aquí le vamos a decir que va a tener el primer elemento, ¿vale? Va a ir entre corchetes. El primer elemento va a ser el alumno José con 15 años, ¿vale? El segundo elemento, bueno, pues también le vamos a decir que va a ser entre comillas, le vamos a decir Pepe, y su segundo elemento va a ser 25 años. Veis que los diferentes elementos del array, en este caso alumnos, van también separados por comas y por corchetes. Y el tercer elemento del array va a ser, por ejemplo, Ana de 13 años, ¿vale? No vamos a rellenar más elementos para no alargar demasiado el vídeo, y veis que en principio tenemos un array que se llama alumno, que puede admitir datos tanto tipo number como tipo string. Tiene 2 dimensiones y el primer alumno, bueno, pues lo tenemos aquí almacenando el nombre, la edad. Este sería el segundo elemento y este sería el tercer elemento. Veis que cada uno de los elementos está separado por corchetes, ¿vale? Y bueno, pues dentro de los corchetes del primer alumno tenemos separados por comas tanto el nombre como las edades. Bueno, cuando trabajamos con 2 dimensiones, cuando nosotros queremos acceder a un elemento en concreto, en este caso vamos a poner en la consola un elemento en concreto del array alumno. Bueno, pues si nosotros ponemos alumno sin hacer referencia a ninguno de sus índices, nos va a poner alumno, ¿vale? Nos va a poner, bueno, pues todos los elementos de ese array. Si nosotros le decimos que queremos un elemento en concreto de ese array, vamos a borrar la consola, vamos a tener que hacer referencia a su índice de fila y su índice de columna, ¿vale? Vamos a tener que hacer referencia a las 2 dimensiones del elemento que nosotros queremos mostrar. Si queremos mostrar Pepe, Pepe está en la fila 1, y si queremos mostrar, bueno, si queremos mostrar el nombre, sería de la fila 1 su columna 0. Por lo tanto, la primera dimensión sería 1 y la segunda dimensión sería 0. Esto lo que nos hace es imprimir Pepe, ¿vale? Si nosotros ejecutamos, nos imprime Pepe. Si quisiéramos Ana, como Ana es el 0, 1, el segundo elemento, ¿vale? Si quisiéramos imprimir su edad, tendríamos que hacer referencia a la segunda dimensión como el índice 1. Esto nos va a imprimir 13, ¿vale? Vamos a ejecutar
y veis que nos pone ese valor 13. Bueno, los arrays de 2 dimensiones son como los de una dimensión, lo único que tanto para extraer datos como para asignar nuevos datos al array vamos a tener que hacer referencia a las 2 dimensiones. Si lo que queremos es asignar un nuevo valor, por ejemplo, a esta dimensión, bueno, pues vamos a decirle, por ejemplo, que alumno en su dimensión que va de la primera dimensión sería el índice 2, de la segunda dimensión el índice 1, le podemos decir que sea, en vez de 13 años, le podemos decir que sea 45. ¿Vale? Y luego cuando tratamos de imprimir ese valor en la consola, veis que como ya le hemos asignado un valor en concreto a ese elemento, ¿vale? Vais a ver que en principio tiene 13 años, nos pinta 13 en este console log y luego le asignamos 45, nos va a poner 45. Por lo tanto, veis aquí que al ejecutar el código, primeramente nos pone el 13, que se lo hemos asignado de esta manera, luego hemos asignado otro valor diferente y veis que mediante las 2 dimensiones accedemos a cualquier elemento de un array de 2 dimensiones. Bueno, y en pantalla tenemos pues un bucle que se nos va a recorrer todos los elementos, tanto de la primera dimensión como de la segunda dimensión del array al 1. Por lo tanto, vamos a tener que anidar 2 bucles for. El primer bucle for nos va a recorrer todos los registros del array, lo que serían las filas que hemos visto antes en Excel. Y vamos a declarar en el primer for, vamos a inicializar una variable índice que va a empezar en 0 y se va a estar ejecutando el bucle, se va a ir recorriendo todas las filas o la primera dimensión del array al 1. Por lo tanto, con la expresión alumno.length se va a ir recorriendo todas las filas o primera dimensión del array al 1 y luego por cada una de las filas se va a ir recorriendo las 2 columnas que tiene ese array, ¿vale? Por lo tanto, vamos a inicializar una variable índice que nos va a controlar la segunda dimensión o columna del array, la vamos a inicializar en 0 y se va a recorrer tantas columnas haya como nos diga su punto length de la variable array alumno de cada una de las filas que vengan determinadas por la variable de control i, ¿vale? Y recuerdo que la primera vez que se ejecute este bucle i va a valer 0, por lo tanto se va a recorrer las 2 columnas del primer registro. La segunda vez que se ejecute este bucle i va a valer 1, por lo tanto se va a recorrer las 2 columnas de la segunda fila de ese array o del segundo elemento, ¿vale? Por lo tanto, este primer bucle se recorre todas las filas y este segundo bucle se recorre todas las columnas de cada una de las filas o registros del array. Y luego simplemente ponemos el elemento en la consola que viene definido por la variable de control i y la variable de control j, ¿vale? Esta es una acción que se suele hacer bastante cuando se trabaja con arrays, ¿vale? Un poquito para recorrerse arrays de 2 dimensiones. Si ejecutamos este bucle, veis que nos pone José, que es la primera dimensión del primer elemento, luego 15, luego Pepe, 25, ¿vale? Veis que de esta manera nos estamos recorriendo todos los elementos del array para cada una de sus dimensiones. Simplificando un poquito los 2 bucles anidados que hemos hecho anteriormente, pues con un for in, con este for in lo que hacemos es igual que hacíamos con el primer bucle del ejemplo anterior, es recorrernos todos los registros del array, y el segundo bucle se recorre todas las columnas, en este caso, de cada uno de los registros del array. Por lo tanto, esto hace el mismo efecto que el ejemplo anterior, pero veis que mucho más simplificado. Si lo ejecutamos, pues veis que nos ha recorrido todos los elementos del array alumnos. Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo tutorial. Espero que te haya parecido interesante y te espero en el siguiente. Un saludo.